Los griegos no eran perfectos, y los espartanos, menos aún. Pero no eran serviles, sino mejores que el rey tiránico e insaciable que se lanzó sobre ellos en el 480 a.C. Jerjes, el soberano del enorme imperio persa, buscaba sometimiento y venganza. Los griegos le habían ofendido al rechazar a sus emisarios con insolencia y frustrar la invasión de su padre una década antes, y ahora, dotado de un inmenso ejército, invadía Grecia. Algunas ciudades-estado griegas vieron lo que se les venía encima y se rindieron. Otras aceptaron grandes sobornos para cambiar de bando. La ya inestable confederación de colonias griegas, de Esparta a Atenas, Tebas, Argos y Corinto, estaba al borde de la desaparición y de ella dependía el futuro de la civilización occidental, aunque en su momento no podían saberlo. ¿Jerjes conquistaría Occidente? ¿Apagaría un rey todopoderoso idolatrado como un dios las ascuas de la libertad y la igualdad y destruiría un estilo de vida del que tenemos la suerte de disfrutar hoy? Mientras los aliados se esforzaban por reunirse y prepararse, se decidió que un pequeño ejército formado por 300 espartanos y su monarca, Leónidas, acudiría rápidamente a las Termópilas, las famosas puertas calientes, para frenar el avance de los persas en cuanto pudiesen. Si lograban contener al enemigo, tal vez animasen a Grecia a seguir luchando. Leónidas expresó lo siguiente a sus soldados. Dicen que el bárbaro se aproxima y que está cerca, y que nosotros, en cambio, nos retrasamos. En efecto, o matamos pronto a esos bárbaros o nos disponemos a morir. Así, 300 de los soldados más selectos de Esparta, todos padres de al menos un hijo vivo, emprendieron la marcha y atravesaron unos 400 kilómetros para enfrentarse a la que tal vez sea la situación más desfavorecida de la historia militar. Captaron refuerzos de algunos estados vecinos, pero se cree que entre 5 y 7.000 griegos acabaron luchando contra una fuerza persa, que algunos historiadores antiguos han cifrado en hasta 1.000.000 de hombres. ¿Cuál era su única ventaja? Las Termópilas, un estrecho desfiladero situado cerca del mar Egeo que neutralizaría la fuerza arrolladora de Jerjes. Además, a diferencia de los invasores, los espartanos luchaban por algo, estaban dispuestos a pelear y a morir, para que otros siguiesen siendo libres. Registros históricos muestran que Leónidas dijo lo siguiente a Jerjes. Si conocieras la belleza de la vida, te apartarías del deseo de lo ajeno. Para mí es mejor morir por Grecia que ser monarca absoluto de la gente de mi raza. Naturalmente, los insaciables conquistadores de la historia no saben nada de eso. Lo primero que hizo Jerjes fue tratar de sobornar a los espartanos. Había dado resultado con algunas de las ciudades-estado más débiles, y desde luego era la clase de tentación sobre la que Jerjes se habría abalanzado si hubiese estado en la misma situación. Pero Leónidas no. Un descendiente de Hércules no podría aceptar eso. ¿Elegir la opción fácil? ¿Traicionar a los demás por ganar el beneficio propio? ¿Ascender de posición mediante la traición? Esto fue lo que contestó Leónidas. Los griegos han aprendido de sus padres a conquistar territorios, no con la cobardía sino con el valor. Eligió la virtud. Priorizó el coraje. Esa idea de valor, no solo coraje, sino un compromiso con algo mayor que uno mismo, convenció a los griegos de que valía la pena emprender la misión. Un aliado consultó a Leónidas. ¿Cómo puedes correr semejante riesgo con tan pocos hombres frente a tantos? A lo que él respondió. Si piensas en el número, ni toda Grecia sería suficiente, ya que no es más que una pequeña parte del número de ellos, pero si es por el valor, nuestro número es suficiente. Por eso, cuando Jerjes pidió a los espartanos que entregasen las armas, su lacónica respuesta fue: ven y tómalas tú mismo. Durante 4 días, la amenaza de pelearse con los espartanos mantuvo a raya a los persas. En algún momento del 18 de agosto, dio comienzo el ataque. Una fila tras otra de soldados persas se lanzó contra la falange de griegos. Se enfrentaron entre las rocas. Los espartanos luchaban coordinados, no solo por su país, sino como los auténticos héroes, por el hombre que combatía a su lado. Hacia el final del primer día,
Jerjes ordenó a sus soldados más temibles, los 10.000 inmortales, que penetrasen en la brecha. Un espartano comunicó a Leónidas que los inmortales estaban cerca. Leónidas le tranquilizó diciendo: Sí, y nosotros también estamos cerca de ellos. Jerjes, que se levantó 3 veces de su trono con impotencia y angustia, descubrió horrorizado que hasta esas tropas eran rechazadas con grandes pérdidas. Cuando el primer día dio paso al segundo, Leónidas no se dejó engañar por las victorias que había obtenido. Siempre había sabido que, pese a la esperanza de los refuerzos, era una misión sin retorno. Y aún así se había embarcado en ella. Luchaba para ganar tiempo. Y también estaba allí para demostrar algo. Su acto de devoción pretendía ser un llamamiento al coraje para los griegos que dudaban si rendirse o resistir. La batalla continuó, y el segundo día fue tan brutal como el primero. Al tercero, estaba claro que los persas habían hallado una forma de atacar por la retaguardia. Los espartanos fueron advertidos de la fuerza del enemigo. Los arqueros de Jerjes dispararían suficientes flechas para oscurecer el sol. Ante esta situación, la frase de Leónidas fue la siguiente: Mejor, así lucharemos a la sombra. A continuación, ordenó a sus hombres que cenasen bien, porque era muy probable que la siguiente vez lo hicieran en el más allá. Seleccionó a 3 hombres heridos para que regresaran a Esparta con noticias, esperando salvarles la vida de ese modo. Todos rechazaron la oportunidad. Cuando no les quedó nada más por decir, los espartanos permanecieron en silencio. ¿Quién de ellos no tenía heridas del combate del día anterior? ¿Quién no estaba agotado? ¿Quién no pensaba en sus hijos? ¿Quién no pensaba en el país que habían dejado atrás? A las 9 había salido el sol, y con él, el calor. Los soldados sudaban bajo sus armaduras. Por sus cuerpos corrían las reservas de adrenalina y patriotismo que les quedaban. No volverían a ver Esparta ni a sus familias. Leónidas dio la orden de avanzar. Abandonaron la protección de las puertas rocosas para recibir al enemigo al descubierto y libraron su última batalla. Los persas los atacaron con furia, azotados por sus esclavistas, respaldados por soldados que podrían permitirse pisotear a sus compañeros heridos o caídos mientras seguían interminables oleadas de hombres, una tras otra. Los espartanos los despachaban metódicamente con el mismo encarnizamiento que en días anteriores, en ocasiones incluso fingían que habían roto fila, dejaban que los persas avanzasen corriendo y se reagrupaban para matarlos. En cada ocasión, sonaba un grito de euforia. Por ese breve instante, el valor, tan infrecuente en la historia de la humanidad, era una virtud común. Los hombres se superaron luchando y combatiendo con una excelencia casi sobrenatural. Pero los espartanos sabían que ese era el fin. No envejecerían. Caerían abatidos por un hombre, y pronto. Leónidas fue eliminado a mitad del último día, y cumplió una profecía en la que creía desde hacía mucho, según la cual un rey espartano tendría que morir para que Grecia no fuese destruida por un invasor. Sus hombres salieron a toda prisa en 1, 2, 3 tentativas por recuperar su cuerpo. A la cuarta, lo consiguieron. Luego, siguieron luchando. Sus lanzas se rompieron por el uso. No llegaron refuerzos. Entonces corrió la voz entre las filas: había llegado el momento. Se retiraron de nuevo a las puertas. Allí lucharon armados solo con sus espadas y, cuando las perdieron, recurrieron a sus manos y dientes. Al final, de manera inevitable, fueron arrollados. Habían sido 3 días de batalla, más los 4 anteriores. Consiguieron una semana para su país. A Jerjes le costó innumerables hombres, pero sobre todo un tiempo que no tenía. Es más, esa batalla minó su confianza. Se dice que comentó lo siguiente a uno de sus asesores: ¿Cuántos espartanos más hay en Grecia? ¿Todos luchan así? A lo que su asesor respondió: hay miles más. No son comparables a estos hombres, pero luchar se les da igual de bien a todos. Grecia también entendió lo que estaba en juego. Nadie podría negar el gesto de los espartanos.
Nadie podría negar el llamamiento a cumplir con su parte. No es exagerado decir que los logros de la civilización occidental, del Renacimiento a la independencia de los Estados Unidos, no habrían sido posibles sin el sacrificio de las Termópilas. Puertas de Fuego, la épica novela histórica sobre esa batalla, escrita por Stephen Pressfield, circula hoy de soldado en soldado, de lector en lector, como una suerte de tributo a ese ejemplo. La pregunta fundamental que se plantea el autor es, ¿qué es lo contrario al miedo? No basta con dominarlo o aplacarlo. Al escribirlo, Pressfield quería saber, como los espartanos, qué hay más allá de ese sentimiento. Si el miedo era el vicio, ¿cuál es la virtud? No es el simple coraje. Puedes ser valiente por motivos egoístas. Tienes que vencer el miedo para tirarte de un avión, es cierto, pero si lo haces por diversión, ¿qué tan valioso es? Nos equivocamos al ver a los espartanos como meros guerreros, como simples combatientes valerosos. Tal como concluye Pressfield, lo contrario del miedo no es la audacia, sino el amor. Amor por los demás, por las ideas, por tu país, por los vulnerables y los débiles. Amor por todo. Ese amor profundo nos permite elevarnos por encima de la lógica de la supervivencia y alcanzar la verdadera grandeza, ya sea al proteger a alguien de una bala, al arriesgar el empleo para hablar en defensa del bien común, o a luchar, contra toda esperanza, por una causa que sabes que es justa. Si el coraje es raro, esa clase de heroísmo es una especie en grave peligro de extinción. Si el coraje de por sí escapa a la razón, esa forma elevada de amor, el desinteresado, es insensata. Es desconcertante en su majestuosidad. Es la auténtica grandeza humana. Supone trascender la lógica, el interés propio y millones de años de biología humana para situarse, aunque sea brevemente, en un reino más elevado. Los espartanos son los héroes que identificamos como la encarnación de esa idea, pero debemos recordar que son símbolos. Representan el coraje anónimo de innumerables resistentes de todas las épocas, para personas que declararon en juicios y se enfrentaron a sus represalias, que se inscribieron en el censo electoral y recibieron palizas, sindicalistas que plantaron cara a magnates ladrones, pioneros que organizaron grupos de rescate. Todos esos casos fueron momentos desinteresados de magnanimidad. Lo que estamos dispuestos a dar, esa dedicación plena al proyecto, a un extraño, a lo que hay que hacer, nos eleva. Nos permite pasar de valientes a heroicos. Tal vez por un momento, tal vez para una sola persona, o tal vez para ser recordados en los libros de la historia por toda la eternidad. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, suscríbete al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.